Dios. Les bendiga a todos, hermanos. Estamos acá en el día de hoy. Alegres de poder estar aquí estudiando la palabra de Dios nuevamente. Tuvimos la bendición de poder terminar el estudio sobre lo sobrenatural y fue un estudio muy bonito y de bendición hacia nuestras vidas. Espero que en el día de hoy este estudio nuevo sea de bendición a su vida. Vamos a estar hablando sobre el discipulado cristiano. ¿Y qué es eso? ¿Por qué es importante? Vamos a estar mirando una serie de 4 lecciones donde vamos a estar discutiendo varias informaciones sobre lo que es este tema y sobre todo la importancia del tema del discipulado. Vamos a ver ejemplos de discipulado también. Vamos a seguir orar y así entramos entonces en este estudio. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, por guiarnos, por bendecirnos, Señor, y por no permitir, Padre, que aún con las situaciones que nos rodean, nos diéramos por vencido. Te pedimos, Señor, que guíe nuestros pasos, que nos des entendimiento y que nos ayudes, Padre, a poder siempre encontrar refugio en ti. Habla nuestras vidas a través de este estudio, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, comenzamos. Nos dice acá el título de la unidad, en unidad totalmente nueva, es el discipulado cristiano. Y vamos a hablar hoy en el día de hoy del llamado del discipulado. Vamos a mirar acá, la verdad central nos dice lo siguiente, dice que Jesús llama a todas las personas a ser sus discípulos. ¿Alguien me podría decir qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Minelli, no sé si está hablando. Creo que estaba como que tratando. Oh, ok. ¿Qué significa discipular? ¿Qué es eso de ser discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un estudiante, prácticamente. Así que Jesús llama a todas las personas a ser estudiantes, aprendices. ¿Ok? Dice el versículo clave de esta lección, dice, y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entendemos que no nos está diciendo acá que van a ser pescadores, ¿verdad? De peces. No es eso lo que estaba hablando. Pero veremos un poco más de eso. Entonces, la introducción. Primero que nada, esta es una introducción a la unidad completa, así que vamos a leerlo un poquito rápido porque quiero que entiendan de que vamos a hablar de la unidad completa. Así que se ha dicho que emprender un viaje comienza al dar el primer paso y en ninguna parte es esto más cierto que nuestra trayectoria cristiana. Ser cristiano es convertirse en discípulo y comprometerse a seguir a Cristo de por vida. Mira aquí lo importante que es esta oración. Convertirse en discípulo y comprometerse a seguir a Cristo. En otras palabras, y esto lo vamos a ver a través de esta lección y de estas lecciones, ¿qué es un proceso? Lili B, ¿ya usted alcanzó a llegar a la meta de su proceso? Ahí vamos, Mr. Quiñones, ahí vamos. Ahí está fíjate, esa pregunta no la responde nadie, así, 100%. Vamos, estamos caminando, estamos hacia adelante. Así es, aprendiendo cada día. Amén. Y esa es prácticamente la actitud del discípulo. ¿Bien? Así que el punto de partida en el discipulado cristiano es aceptar a Jesucristo como Salvador. Ahí se me comí la T. Después el creyente inicia un camino de fe que continuará hasta que él o ella vaya al lugar que Jesús ha preparado en su presencia para aquellos que lo aman. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra fe está en que en algún momento podremos terminar en este lugar. En esta unidad que vamos a estar mirando, vamos a explorar temas esenciales relacionados con este camino de ser discípulos de Jesucristo. Emprender un viaje requiere un destino. Imagínese usted que usted empaque su maleta y se vaya al aeropuerto y con los ojos cerrados se mete en un avión. No sabe qué avión, no sabe para dónde va, pero usted va en camino. Pero en camino a un lugar donde no tiene ni la menor idea. El destino meta del discipulado implica un proceso
Por eso es que Lilibet dijo, vamos, un verbo de acción. La lección 1 que sé que vamos a hablar en el día de hoy habla del llamado de Cristo a convertirnos en discípulos. Comprenderemos mucho de este llamado al explorar en los evangelios el llamado de Cristo a los 12 discípulos. Vamos a ver cómo fue que Jesús les llamó, de dónde los sacó, qué estaban pensando, cómo actuaron, cómo reaccionaron. Luego pasaremos a explorar el verdadero costo del discipulado. Porque, hermanos, ser discípulo cuesta, ¿sí o no? Sí, Mr. Quiñones, y mucho, porque las tentaciones están a piel de, ¿cómo es? A flor de piel. A flor de piel, rampantes por ahí por todos lados. Sí. Uno intenta, saber lo que más cuesta el hablar, la lengua, contener, o sea, eso cuesta mucho, Mr. Quiñones, porque sin que usted quiera, siempre peca hablando algo. Bueno, a mí me cuesta mucho, o sea, de controlar a veces la rabia, a veces, ¿me entiende? Sí, y esa es la cosa, no es que necesariamente, no es que sea usted como persona, es una cosa que nos cuesta prácticamente a todos de alguna manera u otra. Si nos ponemos a meditar, mire cuántos problemas ha tenido usted o ha tenido yo en mi vida, basados en un comentario mal dicho, en una palabra mal dicha. Y literalmente si esa persona fuera muda, ¿verdad? Y no se hubiera comunicado de esa manera, quizás no hubiera habido ni problema. ¿Sí o no? Entonces es algo que es parte del proceso, pero es una cosa difícil. Seguir a Cristo trae consigo desafíos reales a nuestros deseos humanos innatos, que es lo que estaba hablando Lilibet. Debemos consagrarnos a Cristo y negarnos a nosotros mismos para así poder honrarlos a Él. Tal vida requiere que crezcamos en lo que es la madurez espiritual. Mire aquí, escuche bien lo que es un discípulo maduro. Un discípulo maduro es aquel que vive su fe, presenta a Jesús a otros y resuelve conocerlo mejor. En otras palabras, cuando una persona venga y le vea a usted, esa persona se supone que puede haber una reflexión de Jesús. A medida que luego avancemos con las próximas dos lecciones, la 2 y la 3, vamos a desafiar a los estudiantes, a los compañeros a comprender y aplicar las verdades de la madurez espiritual. Los cristianos hoy necesitan reconocer los desafíos de una cultura secular y comprometerse a superar el pecado por el poder del Espíritu. Le hago una pregunta antes de continuar. ¿Es fácil vivir en medio de la cultura que vivimos? No. ¿Y por qué no? Es desafiante, Mr. Quiñones. Es desafiante. Y lo digo porque muchas veces yo critiqué a personas cristianas y pido perdón por eso, porque no conocía el verdadero amor de Dios, o sea, no era una cristiana 100%, como se dice, que me falta mucho para ser 100%, pero es fuerte, porque usted quiere ser como Dios quiere y la sociedad a veces no te lo permite, porque te critican o porque te juzgan o porque te dicen, ¿para qué vas a la iglesia cuando tú te enojas o cuando dices algo? Y es difícil. Es como que las personas de alrededor, como que cuando se enteran que una persona va a la iglesia, muchas veces, en vez de dejar a la persona tranquila, disculpe, lo que quieren hacer es ponerle énfasis cuando cometen un error. Y las famosas frases. ¡Ay, pero mira el cristianito este! ¡Ay, Sí. mira cómo trae la Biblia para el trabajo, para luego ir a gritarle allá que él! Mira qué cara fresca tiene ese. ¿Cómo se atreve? Y son comentarios que yo he escuchado. Sí. Por el simple hecho, por ese desafiante, por el simple hecho de que somos humanos. Entonces seguimos acá.
tales batallas espirituales podrían suscitar temor, pero Jesús nos recuerda que podemos vivir por encima de todo temor al andar con él. Nos dio instrucciones claras sobre ese camino de madurez en el discipulado Jesús. Y luego la lección 4 aborda instrucciones como un enfoque a vivir bajo su protección. Está pegado a nosotros, ¿eh? Entonces, la unidad concluye con un recordatorio de las señales de un estilo de vida cristiano. El discipulado surge de la comunión con Cristo y los hermanos en la fe. Estas relaciones unen a los creyentes conforme viven en obediencia hacia Jesús. Y estas relaciones también animan a los creyentes a separarse de las cosas que contaminan el cuerpo y el alma. Y como hermanos y miembros de la familia de Dios, hermanos, los discípulos deben mostrarse amor unos a otros con el amor que Dios mostró al enviar a su hijo a morir por nosotros. Así que vamos a ver entonces acá cómo comenzamos el llamado al discipulado. Tenemos acá primero que nada el encuentro personal cuando los pescadores le siguen. Mateo 4 del 18 al 20. Vamos a leer. Versículo 18. Si alguien quiere leer, si quieren practicar su español, ¿alguien se atreve? Es que me da miedo. Ya va, mi... ¿Quiere leer, Minelli? Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, y le siguieron. Ok, así que déjeme le hago una pregunta. Es una pregunta un poquito rara porque es como que fácil de entender, pero ¿qué hace un pescador? ¿Cuál es la profesión del pescador? Pues pescar. Pescar. Entonces, en otras palabras, si la profesión del pescador es pescar y el pescador pescando es que paga su comida, paga por todos sus gastos, en el momento que el pescador deje de pescar, ¿qué significa eso? ¿Qué va a perder? Va a perder su ingreso. Va a perder la fuente financiera de poder mantenerse. Y mire esto, que Jesús les dice, venir en pos de mí, y ellos rápidamente dejaron las redes en ese momento y se fueron. Eso como que suena un poquito fácil, ¿o no? En la historia. En la historia. Imagínese usted que vayan a su trabajo y le diga a Minelli, Minelli, deje su trabajo, venga, sí, sígame. Y entonces, pero ¿y cómo pago la renta? Y la luz. ¿Cómo pago la luz y el agua y el acueducto? Y, ¿verdad? Humanamente hablando. Sí. Aquí que este lenguaje nos revela que el enfoque personal de Jesús tenía un enfoque personal con los discípulos. Podemos ver que hay una conexión. No fue como que un hombre desconocido hubiera respondido con obediencia. Ya ellos tenían como un entendimiento de quién era esta persona, ¿verdad? Y ellos toman esta decisión de seguirle. Ellos estaban ahí involucrados en su profesión. Es posible que quizás que Pedro y Andrés se preguntaran en un momento, pero ¿y quién es este Jesús? Los evangelios dicen que los discípulos se asombraron por alguna revelación nueva sobre el carácter de Jesús y su misión divina. Pero un detalle importante es este. Mire qué curioso. Jesús fue donde ellos estaban pescando, haciendo su profesión, y cuando les habla, ¿qué vocabulario usó Jesús? Usó el vocabulario conectado con la pesca. Fíjese, les dice, ven en pos de mí, yo os haré pescadores, pero no de peces, pescadores de hombres. Así que, ¿qué modelo
para el creyente de hoy podemos aprender de esto? Algunas veces tenemos que entender que Dios nos llama a los cristianos a su servicio paulatinamente, implementando paso a paso experiencias que los preparan para la misión mayor que Él les tiene reservada. Serle fiel a Él a través de cada actividad que tenemos en su caminar. Pero mire, hermanos, si usted va a hablarle a una persona del Señor, usted puede encontrarse con esa persona en el nivel o en el lugar donde ellos se encuentran. Prácticamente Jesús fue donde los pescadores, cuando estaban pescando. Usted y yo podemos ir al que está en necesidad, también cuando está haciendo lo que esté haciendo, y a encontrarle tal y donde están. Así que luego de esto, de este encuentro personal, hay un alcance mayor. ¿Qué pasa en este alcance mayor? Vamos aquí a leer rapidito. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mire esto, hermano, qué locura, dirían algunos, qué locura que este hombre, tiene Jesús, y les llama, y estos hombres dejaron las redes que estaban remendando, dejaron su profesión, y en este caso también dejaron a su padre. Ninguno de nosotros es llamado a servir al Señor en completo aislamiento, pero tenemos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta siempre nos afectará positivamente con nuestros seres queridos, las familias y aquellos que nos rodean, y aún con personas que nosotros tampoco conocemos. Pero cuando nos comprometemos con Cristo, hermano, tenemos que confiar que Él será el que se va a encargar de resolver las situaciones. Luego tenemos este encuentro entonces acá entre Jesús con Jacobo y Juan, y específicamente menciona al padre también, y señala que los hijos estaban con su padre en una barca y estaban trabajando ahí remendando las redes. Pero seguramente este era el negocio familiar. Vamos a pensar aún más. No es solamente que dejaron, en este caso, no es solamente que dejaron lo que utilizaban para mantenerse. Dejaron también lo que utilizaba su padre para mantenerse. Mire eso. Dirían algunas personas, hasta usarían la palabra, le abandonaron a su padre. Pudieran decir algunos, ¿verdad? Pero Mateo, cuando habla en el libro de Mateo, no se refiere a pensamientos o preguntas que posiblemente tuvieron quizás los hijos de Zebedeo, como le pasó a Pedro, Andrés en la narración, sino que se enfoca en la obediencia. Qué bonito, hermano, cuando sentimos algo hacia el Señor, una atracción hacia su gracia, hacia su misericordia, su amor, su compasión, y estamos dispuestos a actuar bajo lo que es la obediencia. No hay ninguna indicación de que se resintiera la pérdida de la ayuda de sus hijos tampoco. No vemos esto de que el padre de ellos como que se sintió mal. Y aunque no se registran las palabras exactas de Jesús, pero deducimos que él conectó su plan para estos otros dos discípulos con lo que ellos estaban haciendo. Así que muy probable, como dijo anteriormente, aunque no sabemos las palabras exactas, cuando va donde ellos están, le habrá dicho que vengan a un llamado. Y ese llamado probablemente conectado con esto. Así que veamos algunos ejemplos. Hermanos, voy a leerle esto rapidito. Pero no quiero que lo pasemos por alto porque algunas veces las personas escuchan la palabra discipulado y como que no entienden la parte del servicio y lo que es. Y aquí vamos a ver varios ejemplos. Así que considere los ejemplos siguientes en los que un padre u otra persona expresó su acuerdo con los planes de Dios, de usar a un niño para servirle. ¿Ok? Vamos a mirar. Número 1, Obed. ¿Saben quién es Obed? Si no saben, por eso se lo leo rápido, para que aprendan. Si no lo sabían. Obed fue el hijo de Boz y Ruth. Fue el abuelo del rey David. Después del nacimiento de Obed, algunas mujeres profetizaron: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. La respuesta de Noemí, que según el contexto fue compartida por Boz y Ruth, afirma, mire lo que dice aquí,
y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Esta fue una familia que se propuso ver el propósito de Dios cumplido en Obed. ¿Y qué significa esto, hermanos? Si usted mira, si miramos esto acá con mucha atención, podemos ver el hecho de que había un llamado, y ese llamado era de que iba a servirle al Señor de alguna manera u otra. Miremos acá este otro, y los padres estuvieron respaldándolo. Miremos este otro. En Sansón, Dios le dio a los padres de Sansón instrucciones claras sobre cómo criar a su hijo en preparación para su misión como uno de los jueces de Israel. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Ok? Vemos esto en Jueces 13, del 3 al 5. Luego tenemos otro ejemplo de otra familia que también respaldó, que fue el caso de Samuel. Lilibet, ¿conocía a todas estas personas? Las biografías. La de Sansón, Sí. más o menos, Mr. Quiñones. O sea, lo conozco por lo de las películas y Samuel sí. Ok. Entonces miremos aquí y algunos otros que vamos a estar mirando acá también. Obed también son personajes importantísimos en lo que es la historia bíblica. Samuel, Ana rogó a Dios que le diera un hijo, y cuando Samuel nació, ella lo dedicó al servicio del Señor. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando al becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando junto a ti, orando por Jehová, a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoro allí a Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces ella pidió, Dios le respondió, y ella, mire, lo entregó para el servicio de Dios. Veremos estos otros 3. Tenemos también a Esther. Los padres de Esther no son nombrados, pero Mardoqueo anunció un poderoso mensaje sobre el destino de la joven. Mire lo que dice en Esther 4, 13 y 14. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Para qué? Para servir. Mire aquí Juan el Bautista. Aunque Zacarías, que era el padre, inicialmente expresó dudas sobre el nacimiento y la misión divinamente asignadas a su hijo, finalmente aceptó y respaldó el plan de Dios para Juan el Bautista. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No vamos a responder esta pregunta, pero reflexionen en ella. ¿Cómo cree que las respuestas de estos padres y tutores a las noticias sobre el nacimiento, la misión de su hijo contribuyeron al cumplimiento de esta misión? ¿Y hasta qué punto ha apoyado el plan de Dios de utilizar a sus hijos o a un joven en su círculo de influencia? ¿Ha levantado obstáculos que debe eliminar? ¿Puede tomar medidas para preparar mejor a esa persona para la misión de Dios en la vida? Ahora le pregunto yo, podemos reflexionar en estas preguntas. ¿Qué tipo de enseñanza y qué tipo de oportunidad le ha proveído usted a sus hijos en cuanto al servirle y ser discípulos de Cristo? ¿Lo ha hecho? ¿Lo hace? Buena pregunta. Reflexione en esa pregunta y si no lo está haciendo, busque una manera de poder hacerlo. Mira, hermanos, ahí
Ve esa foto que está ahí, es el primer siglo, las ruinas del pueblo de, dice ahí, Capernaum, Israel. Allá le dicen, ¿cómo es? Capernaum. Es un poco diferente la manera que pronuncian el nombre del pueblo. Hermanos, nosotros pudimos ir allá cuando fui al viaje a Israel. Qué cosa saber que por ahí estuvo Pablo, estuvieron y muchos de los personajes bíblicos. ¿Y haciendo qué? Estaban llevando el mensaje de que los pecadores son llamados al arrepentimiento. Y luego comparten lo que es un testimonio personal, como dice Mateo 9:9. Vamos a ver. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó. Entonces, miremos aquí una cosa. Nos olvidamos a veces que el autor de Mateo, como discípulo, es un participante en la acción del evangelio. En otras palabras, vivió el evangelio. Al escribir este evangelio, Juan se refirió a sí mismo en tercera persona como el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando vemos esto, nos enfocamos, podemos ver que Mateo se enfocó en lo que es la invitación de Jesús, mostró su propia respuesta con una obediencia inmediata, se levantó y le siguió solamente escuchar las palabras, sígueme. No hubo preguntas, no hubo dudas, no hubo falta de comprensión, no hubo falta de fe. Y aún con esto, hermanos, es importante entender que Mateo tal vez era más rico que la mayoría de las personas. Y en muchos casos la riqueza de un cobrador de impuestos provenía de la explotación de los bienes ajenos. Muchas veces, hermanos, ¿verdad? Las personas que cobraban impuestos tenían más dinero que otros. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué hacían ellos cuando cobraban impuestos? Cobraban más. Cobraban de más. Cobraban más y robaban. Ahí está la palabra, robaban. Wow. Entonces el dinero. Y el hecho de que Mateo dejara todo lo que había sido para convertirse en la persona que Jesús le llamó, comunica un mensaje poderoso. Independientemente de lo que es la posición social, los recursos personales, nada se compara con la satisfacción y el gozo de responder al llamado del Señor. O sea, vemos acá la segunda parte, los pecadores llamados al arrepentimiento, el testimonio. Mira lo que dice aquí, sanador y perdonador. ¿Quién será? Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pescadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, esto es súper importante esta lectura, porque esta lectura muchas veces es sacada fuera de contexto. ¿Y qué significa esto de ser sacado fuera de contexto? Que las personas hacen una aplicación de lo que dijo la hermana Lilibet hace algunos minutos al principio. Es difícil que nos sometamos a veces a al camino que Dios quiere para nosotros, que no actuemos en cierta manera, que hablemos de cierta manera, ¿verdad? Que no pensemos de cierta manera. Pero mire acá, vamos a ponerle énfasis un momento a esta parte de aquí. Déjenme, voy a hacer un círculo acá. Mire esto que dice aquí. Mire, le pregunto yo, ¿esto le ha pasado a usted? Mire esto. Dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En otras palabras, traducido al día de hoy, ¿por qué te juntas con esa gente? O como diría el Chavo del 8, ¿por qué te juntas con esa gentuza? Con la chusma. ¿Por qué te metes con la chusma? ¿Verdad? Y honestamente, ¿le han dicho eso a ustedes en algún momento? ¿O nunca le ha pasado?
A mí sí me ha pasado. Sí. Sí, y uno mismo a los hijos, Mr. Quiñones, le dice, no te juntes con esa persona porque no te conviene o es rara o algo así, Mr. Quiñones. Y solo por curiosidad, ahora que está diciendo eso, Lilibe, yo le pregunto a usted, solo use su imaginación. Si Jesús estuviera aquí físicamente en nuestros alrededores, ¿con quién probablemente se sentaría Jesús? Con los pecadores, Mr. Quiñones, porque él lo dijo, que él no vino a buscar justos, sino a enfermos de pecado. Y ahí está la clave. Entonces la gente, y cuando digo gente, hablo en general, hablando de la gente también, de los que siguen al Señor, discípulos de Cristo, que lo que quieren es mantenerse metido en la iglesia, no hablarle a nadie. Hermano, mire, es hasta un reto, si se pone a meditar, el compartir este estudio bíblico a través de las redes sociales, compartir un video que una persona tenga acceso a escuchar lo que uno está diciendo, para luego que cojan esas palabras que uno está diciendo y compartiendo y las puedan utilizar en contra de una persona, de uno mismo, que quizás no lo está haciendo. Una persona que no demuestra amor hacia todos, solamente demuestra amor hacia sus amigos y a su familia y ya. Pero a los desconocidos o a los que son considerados, porque mire el versículo anterior. Y déjeme regresar acá para que usted pueda verdaderamente reflexionar, porque esto es algo bastante grande. Si regresamos acá, imagínese usted que en vez de decir ahí ese versículo lo que diga, hubiera dicho lo siguiente. Fíjese, imagínese que lo dijera de esta manera. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, tremendo ladrón, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, porque eso es lo que le gustaba hacer, ya que ese era su trabajo, robarle a la gente. Y le dijo, sígueme. Y él se levantó, agarró un montón de dinero, lo metió en su bolsillo y le siguió. Imagínense. La mentalidad de la gente como que no. Tiene que ser así de esta manera porque esta persona es un ladrón, es una ladrona. Y olvidamos, hermanos, que cuando una persona toma una decisión y verdaderamente quiere cambiar, lo puede hacer. Por eso viene acá Jesús a mostrar que Él viene para perdonar, para sanar. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Miremos esto. Ambos versus uno u otro. ¿De qué se refiere esto? Miremos el ejemplo. El ministerio de las personas necesitadas debe de ir más allá de simplemente recitar versículos bíblicos sobre la salvación e invitarlas a la iglesia. Mire esto, escuche el próximo acá. Mire qué punto clave dice aquí. Establecer relaciones es vital para el evangelismo, para propagar la palabra de Dios. Al mismo tiempo, los ministerios de compasión deben permanecer firmemente conectados con la proclamación del evangelio. En otras palabras, todo conectado con ese mensaje de la palabra de Dios. Miremos estas preguntas, solo para reflexionar. ¿Cuáles son algunas expresiones personales del amor de Cristo que los creyentes pueden exteriorizar con el fin de testificar a los perdidos sobre el Salvador? Si alguien usted viene y le dice, le cuenta dificultades que está pasando, ¿qué frase o expresión usted le puede compartir para motivarle a esa persona? ¿Qué creen? Alguna de las populares, que quizás frases populares que quizás ustedes utilizan. Mr. Quiñones, que confía en Dios, que ore, Okay. que Dios tiene el control de todas las situaciones. Tener fe. Tener fe. Tener fe. Que todo va a pasar. Tener fe, así como dijeron de que todo va a salir bien. Yo tengo esta frase que creo que la he usado muchas veces y ahora que pensando en esa pregunta me viene a la mente. Yo a veces le digo a las personas, mañana será un mejor día. Y es cierto. En otras palabras, no nos ahoguemos con el día de hoy. Cada día tiene su propio afán. Un día a la vez.
un día a la vez. Y todas estas son frases que honestamente le abren la puerta a la oportunidad de que Dios puede obrar y manifestarse. ¿Cómo podría una congregación desarrollar actividades evangelísticas en la comunidad que sean diferentes a un programa de servicios, con el fin de proclamar más plenamente el evangelio a través de expresiones de compasión? Un ejemplo que podemos decir nosotros que hemos hecho en Garden Chapel ha sido cuando estuvimos pasando la comida. Cuando pasamos todavía, el día de hoy, porque lo hacemos todavía cuando pasamos el pan, que regalamos comida, cuando pasamos pavos como para 75 familias y mercado para regalarle a todas las familias, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de servicio que muestran compasión, pero también muestran, hermanos, que no es solamente hablar de Dios, sino vivir practicando lo que Jesús hacía, que era buscar también bendecir a las personas a través de sus acciones. Administrar personalmente, y esto es una buena pregunta, y esto va a ser un reto, vamos a tener un mes prácticamente para esto. Y este es un mes que vamos a tener un reto. ¿Puede usted comprometerse a buscar a una persona o a dos personas o más que usted pueda ir y presentarle el evangelio, utilizando estrategias para integrar las buenas nuevas con acción amorosa hacia esa persona? Puede identificar quizás una organización que muestre un equilibrio saludable entre el servicio comunitario y la evangelización pública. Quizás que usted puede respaldar esta organización, por ejemplo. Y si se da cuenta, mire qué curiosa la pregunta 5. ¿Por qué algunas organizaciones que comienzan como programas caricativos cristianos con fines evangélicos a veces pierden su enfoque? ¿Qué puede pasar si solamente se hacen actividades caritativas y se pierde el enfoque? ¿Cómo es que se viene a perder ese enfoque? Cuando dentro de la mente del líder o la líder que está presentando, ¿verdad? Cuando el enfoque solamente son las actividades y los eventos, la esencia del mensaje principal presentado por esta organización puede nublarse, porque el enfoque se hace en las otras cosas. Entonces, por ejemplo, aunque nosotros hemos hecho estos eventos, cuando hemos hecho eventos también en la iglesia, ponemos música cristiana, por ejemplo, que refuerza el valor. Oramos antes de que, cuando hicimos la actividad de los muchachos, antes de que le compartiéramos comida a todos, oramos por la comida. Se compartió una corta reflexión, ¿verdad? No separando el hecho de que es a través de Cristo que podemos hacer todas estas cosas. Que seguimos acá. Le pregunto, no sé, Lilibet, si le viene alguien a la mente. Piensa en alguien que usted quizás podría alcanzarle y comunicarse con ellos quizás para alentar y usted poder ser como tipo servirle a ellos en el sentido que usted practica lo que es el discipulado para enseñarles de la palabra de Dios. Mr. Quiñones, yo quisiera comunicárselo a toda mi familia, o sea, a mis hijas, a mis cuñadas. Y la cosa curiosa es esta, Lilibet. Entonces, mire, a través de esta lección, de esta unidad, que son 4 semanas, así que es este mes, desde hoy, tres semanas más. De la misma manera que cuando vamos a decorar una casa, hacemos un plan estratégico, medimos y vemos dónde va todo, ¿verdad? Podemos también pensar en nuestra familia de la misma manera y ver qué puedo hacer yo para poner, aunque sea la semillita, plantar la semillita. Si a esta persona le gusta música ranchera, quizás puedo enviarle un disco compacto de música ranchera, pero que tiene un mensaje positivo, por ejemplo.
Si a esta persona le gusta leer novelas, quizás buscar una novela que tenga un punto esencial conectado con el Señor y puede utilizar nuestra creatividad para conectar y llevar a las personas a que se conecten con el Señor. Así que autoridad otorgada a los discípulos. Esto es bien importante. Miremos acá. Liberación modelada. ¿Cuál era esto? Rapidito acá. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, ¿cuántos tenían plagas caían sobre él? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Entonces, podemos ver aquí, hermano, esto es una cosa muy importante, que en el tiempo, cuando Jesús viene, había un tiempo para su ministerio. ¿Se acuerdan en qué edad comenzó el ministerio de Jesús? ¿Qué edad tenía Jesús? Si alguien se acuerda. Pequeño, Mr. Quiñones. No, cuando comenzó, bueno, usted está pensando de la boda, ¿verdad? Y de cuando se fue al templo. Sí, ahí él ya tenía como sus 12 años. Pero ese técnicamente no fue el comienzo oficial, por decir, en un aspecto. Porque eso fue a los 12, pero a los 13 no pasó algo más, a los 14, 15, 16. ¿Ok? Entendemos que sí, el estudio y la conexión con Dios sí estuvieron, pero cuando él comenzó su ministerio, vamos a decir, en preparación al plan de Dios, de lo que iba a pasar finalmente, él tenía 30 años. Y prácticamente cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos todas las historias de Jesús. Él estaba entre los 30 hasta los 33 años. Fíjese, usted no escucha que cuando tenía 25 años pasó esto, no escuchamos. Eso es una, vamos a decir, información que no tenemos disponible, pero el ministerio, vamos a decir, en el momento que él viene, cuando Juan el Bautista le bautiza, ¿verdad? Él no era un niño. Él ya tenía su edad, como muestran muchas veces en las películas. Pero podemos ver entonces acá que el Evangelio de Marcos se enfoca inicialmente en las interacciones personales de Jesús con los primeros discípulos que él llama. Son estas personas específicas que sana y la comunidad de la sinagoga en Capernaum, donde le está enseñando. Pero imagínense que habrán sentido los discípulos al ver la multitud, un gran número de hombres y mujeres que querían escuchar a Jesús. Otra cosa también, para que podamos meditar en eso, déjenme borrar acá para que puedan ver. Esto es algo curioso. Algunas veces uno se pone a pensar y dice, pero ¿y cómo es que le escuchaban? Miremos así. Imagínense que eso que estoy haciendo ahí es el agua, ¿verdad? Entonces, acá, ahí, vamos a decir que hay arena o hay tierra, ¿verdad? Entonces aquí hay una barca. Buenas noches, me voy a tener que ir. ¿Okay? Esta barca que está acá, no se preocupe, Minelli, Dios le bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Amén, gracias. Bendiciones. Esta barca que Amén. está acá, esto pasaba a veces que desde la barca se paraba aquí, vamos a decir, aquí en la proa, Jesús, ¿verdad? Y desde acá cuando hablaba, ¿qué pasaba con la voz?
La voz viajaba, ¿verdad? Casi como si tuviera un micrófono, porque no habían cosas, objetos que detuvieran el resonar de la voz. Esto es bueno entenderlo también en cuanto al hecho de que al estar un poco alejado, como quiera, la gente todavía podía terminar escuchando la palabra de Dios. Pero también Marcos también registra que Jesús ya había estado activo en la multitud, sanando a muchos y liberándolos de la posesión de demonios. Sin embargo, esta concurrencia masiva del ministerio de Jesús permitió que los discípulos observaran, que ellos vieran la mano de Dios, del Dios Padre a través de Jesús, a través de estas sanidades y lo que estaban experimentando en ese momento. Vamos a ver acá lo que pasa luego. Entonces, la segunda parte de la liberación modelada, y ahora los discípulos son empoderados. Son empoderados. Después de lo que han visto, después de lo que han experimentado, y le pregunto a usted, ¿usted ha visto la mano de Dios manifestarse? Sí, Mr. Quiñones. ¿Ha experimentado el poder de Dios en su vida? Claro que sí. Entonces, en base a esas dos respuestas, miren, porque lo habían experimentado también los discípulos, y miren lo que pasa acá. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y así vinieron a casa. Mire, hermano, esto es sumamente importante que entendamos alguna información de aquí. ¿Se escogieron a cuántos solamente? A 12. Así que muchos monumentos históricos solamente tienen espacio para una lista de nombres nada más. Solamente no pueden poner el nombre de todo el mundo. Una placa en un edificio, en un monumento, en un museo, puede mostrar ciertas personas que quizás participaron, como podemos ver en este caso de los 12 discípulos. Otros enormes, como el muro conmemorativo de los veteranos de Vietnam en Washington, tiene más de 58,000 nombres de hombres y mujeres que dieron su vida por su país. Una lista de nombres incluso en la Biblia señala al lector eventos mucho más importantes. Jesús seleccionó a 12 discípulos para que fueran sus apóstoles, los primeros testigos clave para el mundo de su identidad como Salvador. Sus nombres tienen un significado profundo para cada miembro del cuerpo de Cristo en el día de hoy. La selección de estos 12 hermanos es importante, que cada vez más numerosos de seguidores devotos siguen acercándose hacia Dios. Y cualquiera puede decir, bueno, pero esto como que parece un poquito de discriminatorio, que cogió estos 12 y no cogió de otro lugar, o aquella otra persona. Y humanamente hablando, es posible que usted se pueda ver hasta sentido, pero ¿por qué esta persona? ¿Por qué aquella? ¿Por qué ese? ¿Y por qué no yo? Yo deseaba, ¿y por qué no yo? Entonces, podemos ver acá que Jesús se dedicaría a estos 12, como vemos aquí en Marcos, para que ellos después se dedicaran a otros. Algunos discípulos no nombrados, aparte de los 12, permanecerían con Jesús, aunque en segundo plano. En otras palabras, habían otros líderes también que estaban ayudando a propagar el mensaje. Eso es importante. En otras palabras, cada persona tenía su función. Entonces, hubo una promesa. ¿Promesa de qué? De empoderamiento. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Durante su ministerio terrenal, Jesús entrenó a sus discípulos para la misión, el ministerio como punto de partida, para lo que tendrían que cumplir más adelante. Él les hizo promesas acerca de su misión, promesas que también son verdaderas para sus siervos. Vamos a leer algunas de estas citas acá.
Si tiene su Biblia por ahí, Lilibet quiere leer. Excelente, si no yo acá leo. Mateo 10. Vamos a leer. Momentico. Ok. Mateo 10. Ya. Mateo 10. 1 del 5 al 8 y yo busco Marcos. Ok. Oh my God, se me pasó. Mateo 1:10. Manasés, Amón. El 1 y del 5 al 8. Por favor. No, ya va, Mr. Quiñones, que estoy confundida. Ok. 10. Yo estoy en 1. Ya va. Sí. 10 del 1 al 5. Jesús reunió a sus 12 discípulos. A cada uno les dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el patriota, y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Misión de los 12. Jesús envió a estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Ya, Mr. Quiñones. 8 hasta el 8, por favor. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncie este mensaje: ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios les ha dado a ustedes, tampoco les costó nada. Pues ya va, Mr. Kennedy. Pues el poder de Dios les ha dado a ustedes, tampoco les costó nada. Gracias. Así que pueden ver entonces en este momento ese empoderamiento. Jesús es como si se acuerdan en las películas o cuando estaban en los tiempos medievales, ¿verdad? Y venía en los tiempos de Don Quijote, vamos a decir, que se tomaba la espada y la espada se le ponía en el hombro y a esta persona se le daba el título de caballero. ¿Se acuerdan de eso? Que de caballero, ¿verdad? Una cosa bien bonita y bien especial. En este caso estamos hablando que el mismo Jesús estaba preparándolos a ellos para que ellos pudieran ir y hacer, dice la Biblia, aún cosas más grandes que las que habían podido presenciar ellos con sus propios ojos. Marcos 16, 15 al 20 dice lo siguiente. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que son algunas de estas citas de lo que es el empoderamiento. Tenemos unas más acá. Lucas 1, Lilibet leyó ya. No, ese fue Mateo. Déjenme buscar acá Lucas 10. Lo tengo ya aquí. Rapidito. Yo busco Juan, Mr. Quiñones. Ok, excelente. Y mientras usted busca Juan, yo leo acá Lucas 10. 1, 2, 9, 17 al 19. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: escuche bien, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar a mi Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 9. Y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 17 al 19. Volvieron a los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mire, mire qué maravilloso lo que le da Jesús. Lilibe, ¿tiene? Sí, sí. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Yo no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque le he contado todo lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Amén. Y qué bonito cuando podemos ver esta lectura, que podemos ver acá lo que nos dice Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? No solo en base a la lectura, sino hacia nosotros también. Vemos una invitación transformadora a 4 pescadores, excusen la mal deletreo, y un cobrador de impuestos le dio una oportunidad de participar en el ministerio de Cristo que transformaría al mundo. ¿Usted se imagina? Lilibe, imagínese usted que Jesús viniera y le dijera, venga, sígame. Y que usted diga, no, yo estoy muy ocupada. Ay, Mr. Quiñones, muchos hemos sido así, hasta que de verdad lo conocemos. Sí, y ese es el punto, que es curioso, porque en este caso vemos que Jesús físicamente vino y les dijo eso. Pero Jesús le dice a todas las personas que nos escuchan en esta noche, le dice a las personas que escuchen esto en un momento más hacia adelante, el hecho de que Él quiere que usted y yo le sigamos. Y muchas veces nuestras acciones dicen lo opuesto. A los evangelios combinan poderosamente las experiencias cotidianas de las personas con sus encuentros eternamente significativos con Jesús. Y qué bonito, mire, que aunque eso es la historia de los discípulos que estamos mirando en el día de hoy, también esa historia se conecta con nosotros directamente, porque nosotros también hemos tenido una experiencia en nuestra vida cotidiana donde hemos experimentado a Jesús. Y eso nos ayuda a poder aumentar nuestra fe en Cristo. ¿Le ha pasado, Lilibe, o no? Mr. Quiñones. Amén. Jesús todavía invita a las personas a ser transformadas, escucha la palabra, radicalmente en su relación con Él. Y luego ser instrumentos al servicio del Señor. Yo conozco personas que vienen a los caminos del Señor y dicen, no, pero tienes que cambiar. Tienes que dejar de hacer esto, de hacer aquello, tienes que dejar. Y se vuelve prácticamente como casi una descripción de trabajo. Hermano, ven tal y como eres. Cristo quiere darte la bienvenida. Y cuando te dé la bienvenida, Él va a trabajar dentro de tu vida y va a empezar a transformarte de adentro hacia afuera para que puedas verdaderamente ser un instrumento de bendición para su servicio. Y esto me encanta, hermano. Mire, que el denominador común en los encuentros de Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo con Jesús fue su obediencia. Y no solo eso, fue su obediencia inmediata. ¿Y por qué me encanta? Porque qué bonito que pudiéramos vivir vidas así, hermanos. ¿La hacemos siempre la obediencia? ¿La practicamos siempre inmediatamente? No. Pero qué bonito cuando le podemos entregar esa obediencia a Dios inmediatamente. Jesús los llamó a una relación personal con Él y a confiar en Él para dirigir sus vidas. Y Él quiere una relación personal con nosotros también, hermanos. Nuestra obediencia puede abrir puertas al servicio del reino que nunca podríamos imaginar por nuestra propia cuenta. Así que una enseñanza para la vida. Mire aquí, hermanos, una tareita para todos en cuanto a lo que es el discipulado. Busque maneras en que sus tareas actuales puedan moldearlo para el servicio del reino. Lilibe, usted nos ha dado ejemplos anteriormente que usted puede utilizar y ha utilizado el trabajo que está haciendo en este momento. Sí, Mr. Quiñones, eso le iba a decir. Como un ministerio prácticamente. Sí, aunque no me puedo comunicar con ellos por el inglés, pero trato de hacerle lo mejor que pueda para llevarles el buen servicio y ayudarlos cuando necesitan. Es la única forma que puedo aportarles así, porque con el inglés me cuesta. Pero qué bonito que inglés o no inglés, la persona puede ver la voluntad.
Gracias, buena voluntad. ¿Qué más? Escucha el Espíritu Santo guiando las nuevas oportunidades. Cuando usted tiene una oportunidad de poder emprender un camino nuevo, donde usted le va a poder servir al Señor en otra capacidad. Ay, no, pero yo no puedo. ¿Y cómo yo voy a hacer esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y aquello? ¿Y si no puedo? ¿Y si? Y va mucho más allá de eso, hermanos. Pida a Dios que le dé el amor de Jesús por todas las personas y que lo ayude a demostrar su amor. Vamos entonces en este momento a orar y así mismo nos vamos a despedir en esta noche. Pero le quiero recordar, hermanos, a todos en una manera bonita, por decir, o de reflexión. Hermanos, si usted conoce a una persona a su lado que no le conoce al Señor, un familiar, vamos a orar por ellos. Vamos a darle ejemplo. Y vamos a no darle temas, vamos a decir, o ejemplos de nuestra persona que no glorifiquen a Dios. Yo recuerdo, le cuento esa historia, recuerdo que una persona decía, pastor, estoy invitando a mi esposo a la iglesia y él no quiere ir. Y siempre era una queja de que vamos a orar por mi esposo, pastor. Ok, vamos a orar por su esposo, hermana. Y luego la próxima semana, pastor, mi esposo no quiere venir. Y un día el pastor fue a visitarle. Y cuando está allá, empieza a hablar con el esposo y el esposo empieza a contarle todas las quejas de su esposa de la iglesia. Y de los hermanos y de la gente. Es que El hermano aquel y aquel que ha fracasado. Y mire, hermano, nosotros así no. a veces somos los que servimos de obstáculos para que otra gente le sirva al Señor. Eso, porque nuestras acciones, por medio de nuestras acciones, nuestra familia se va a acercar a Dios, si lo ven reflejado en nosotros. Pero si no, si por ejemplo, o sea, Mr. Quiñones, ¿qué me cuesta a mí? El temperamento, o sea, tener paciencia y no molestarme. Y entonces eso, en vez de acercar a mis hijas o a Rafael, lo aleja porque, sí, voy a la iglesia, pero, o sea, somos pecadores, lo que no entiende también la gente, de que uno de un momento a otro no va a cambiar 100%, es poco a poco y trato, o sea, es difícil, pero ahí está pidiéndole a Dios que nos cambie y que nos dé tolerancia y paciencia para todas las cosas. Y como dijo la última, lo que dijo ahorita, de amar a las personas sin ver lo que es las personas. Porque en este mundo eso es lo que pasa, que vemos a las personas y nos molestamos por cómo es la persona, no sabiendo lo que vive esa persona o que no somos quien para juzgar. Oye, es muy, muy cierto. Y esto es una cosa bien difícil de procesar y de entender. No sé cuál es el afán de la gente por falta de expresión de pensar así. El enfermo va al hospital. Entonces, cuando usted va a un hospital, ¿usted espera que la gente esté enferma o sana? Enferma. Enferma. La iglesia es el hospital De los pecadores. de los pecadores que podríamos decir que están espiritualmente enfermos. Uh-huh. Nosotros como seres humanos tenemos la idea de vamos a ir a la iglesia para encontrarnos a los sanos espirituales. Pero no tiene lógica. Porque la única diferencia entre un pecador y uno que le sirve a Dios es que el pecador no ha aceptado a Jesús. La persona que le sirve al Señor ha sido redimido, ha aceptado la redención de Cristo y el perdón de sus pecados. Entonces, no significa que sea perfecta. No. Y eso es bien importante entenderlo. Entonces, cuando un matrimonio puede entender eso entre ambos, van a demostrarse gracia el uno hacia el otro. Cuando una hija o un hijo entiende eso, van a demostrarse gracia uno hacia el otro. Entendiendo
que ir a la iglesia no significa que uno sea perfecto, Ujú. sino que está como parte de un proceso. Pero esta es la cosa, hermanos, que el que busca del Señor se está acercando mucho más al proceso de Cristo que el que no lo hace. Ujú. Así que en otras palabras, podríamos hasta decir esta frase. Ah, pero como yo voy a la iglesia, yo no estoy enfermo espiritualmente. No, hermano, todos estamos enfermos espiritualmente porque tenemos pecado dentro, un pecado que mora en mí, como dice Pablo en la palabra. Pero Ah, las acciones que yo tomo, las decisiones que yo tomo, van a demostrar dónde está mi balanza. ¿Con Así. Dios o con el enemigo? ¿Dónde estoy? Y vamos a ganar muchas batallas, hermanos. Y como dice la frase, si no echamos hacia atrás ni para coger impulso. Y en algún momento, hermanos, si se sentimos de caer, ahí está Jesús que nos da la mano y vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante sin darnos por vencidos. Amén. sí. Bueno, vamos a seguir orar y así nos despedimos en esta noche. Amado Dios, te agradecemos, Señor, en esta oportunidad, Padre, que nos permite estar aquí reunidos, este estudio. Te pedimos, Padre, que Padre, a través de este tema, hablar del discipulado, Padre, que cada persona, Señor, que ha escuchado este estudio, Padre, que lo pueda escuchar, Padre, que comparta estas palabras, Padre, que puedan mirar a su alrededor, mirar la manera que interactúan con otros, Padre, y también mirar, Señor, el llamado que tú nos has puesto en nuestras vidas, Señor, de poder ir y predicar el evangelio a los que nos rodean, para que podamos desarrollar discípulos tuyos, que podamos ser discípulos tuyos. Ayúdanos, Padre, a poder entender y aplicar el hecho, Señor, de que nosotros somos agentes tuyos que están en el proceso de crecimiento espiritual diariamente. No hemos llegado, Señor, y cuando lleguemos a alcanzar la meta final, estaremos morando contigo. Bendice cada familia que está teniendo dificultad entendiendo eso. Bendice, Padre, cada persona que está buscando por esa iglesia perfecta, Señor, donde el pecado no exista. Dale entendimiento, abre su mente, Señor, y dale sabiduría para que pueda entender, Jehová, que tú eres el merecedor de toda gloria, honra, perdón. Bendice a cada una de estas familias y cada persona, Señor, que escucha este estudio para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, si alguno estuviera enfermo, Padre, enviamos de parte tuya, como dice tu palabra, Señor, que tú tienes la autoridad, la potestad para sanar, Señor, un toque de sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús para tu gloria y para tu honra, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos veremos asimismo pronto. Bendiciones.